Muchos dicen que Canadá gana cuando sube el precio del petróleo, y a primera vista tiene sentido. El país tiene enormes reservas, un entorno político estable y uno de los sectores energéticos más grandes del mundo. Así que si hay una crisis en el Medio Oriente y los precios suben, Canadá debería ser uno de los grandes beneficiarios. Pero ¿es realmente toda la historia? Vamos a analizarlo. Si los precios del petróleo suben por interrupciones en el Medio Oriente, Canadá suele verse como uno de los principales beneficiarios. Pero ya hemos visto esta situación antes y el resultado no fue inmediato. A comienzos de los años 2000, un aumento sostenido de los precios del petróleo hizo viables a gran escala las arenas petrolíferas de Canadá. La inversión aumentó, la producción creció y Canadá se convirtió en uno de los mayores productores de petróleo del mundo. Pero esa transformación tomó años. Y eso nos dice algo importante sobre lo que puede pasar ahora. Cuando el suministro del Medio Oriente se vuelve incierto, los precios globales del petróleo tienden a subir. Los compradores compiten por la oferta disponible y los mercados reaccionan rápidamente. Esto crea oportunidades para productores fuera de la región, pero no todos pueden responder de la misma forma, ni con la misma rapidez. A primera vista, Canadá parece estar muy bien posicionado para beneficiarse. Tiene grandes reservas de petróleo, un entorno político muy estable y un sector energético bien desarrollado. Gran parte de su producción proviene de arenas petrolíferas, recursos que son costosos de desarrollar, pero muy valiosos cuando los precios son altos. Cuando suben los precios, la producción existente se vuelve más rentable. Los ingresos aumentan y el sector se beneficia. Pero aumentar la producción es otra historia. Los proyectos de arenas petrolíferas están entre los más intensivos en capital en el mundo. Requieren grandes inversiones iniciales, infraestructura compleja y largos tiempos de desarrollo. Pueden pasar años desde la planificación hasta la producción, y su viabilidad depende de expectativas de precios a largo plazo. Esto quiere decir que subidas de precios a corto plazo no son suficientes. Las empresas necesitan confianza en que los precios se mantendrán altos durante un periodo prolongado antes de invertir a gran escala. En los mercados del petróleo, el precio importa, pero la duración importa más. Esto es exactamente lo que ocurrió a comienzos de los años 2000. No fue un aumento puntual de los precios lo que impulsó las arenas petrolíferas, sino un periodo prolongado de precios elevados que dio confianza a los inversores. Con el tiempo, esa inversión transformó el papel de Canadá en los mercados globales de energía, pero no pasó de la noche a la mañana. Hoy se aplica la misma lógica. Una crisis en el Medio Oriente puede hacer subir los precios en el corto plazo. Los productores actuales pueden beneficiarse de mayores ingresos. Pero si esos precios no se mantienen, el incentivo para invertir en nuevos proyectos sigue siendo limitado. Y aun cuando se toman decisiones de inversión, el aumento de la oferta tarda en realizarse. Así que Canadá sí se beneficia de los precios más altos, pero es una respuesta lenta. La lección es clara. Las crisis del petróleo pueden crear oportunidades, pero solo cambios sostenidos en el mercado generan aumentos importantes en la oferta. Y por eso, el sistema energético global no se ajusta tan rápido como muchos esperan.